Dios les bendiga en este día tan glorioso que Dios nos ha dado para estar en su presencia. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro servicio de adoración. Mi nombre es Moisés Champo y yo soy el pastor de la Iglesia del Nazareno aquí en San Fernando. Quiero aprovechar para dar un saludo muy cariñoso a cada uno de ustedes que fielmente están con nosotros cada domingo. Y quiero agradecerlo. Quiero decirle gracias y espero que Dios los bendiga, que Dios le dé toda clase de bendiciones para usted y para su familia aún en este día. Para mí es un privilegio, es un honor dirigirme a ustedes. También quiero agradecerles sus oraciones. Gracias por orar por nosotros. Lo decimos todo el tiempo, pero es cierto, lo agradecemos. Y también les prometemos el apoyo hacia ustedes en nuestras oraciones. Mi esposa Annette y yo siempre estamos orando por la iglesia. Los recordamos a todos en oración. Dios les bendiga. Y quiero pedirles que nos unamos en oración en este momento, ahí donde usted se encuentra. Vamos a orar. Que Dios bendiga este tiempo que tenemos juntos para glorificar el nombre de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, te doy gracias en este día. Gracias por esta oportunidad hermosa que nos das de estar unidos con nuestros hermanos en muchas partes. Gracias, Señor, por la iglesia de San Fernando, la iglesia del Nazareno aquí en San Fernando, que yo sé que en este momento también están unidos unos con los otros, en oración, en espíritu, en amor, recordándonos los tiempos agradables que hemos tenido aquí en el templo, pero ahora tenemos que estar distanciados. Yo ruego, Señor, que a pesar de todas estas circunstancias, nosotros sintamos el calor de tu presencia, el amor cristiano que tenemos unos con los otros. También estoy orando, Señor, por muchas personas que en estos días han estado sufriendo por enfermedades. Rogamos, Señor, que tú intervengas en sus vidas. Gracias también, Señor, por los milagros que se han hecho. Y escuchamos de hermanos aún esta semana. Gracias, Señor, por los milagros que estás obrando en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por las sanidades, por la dirección que estás dando a tu pueblo. Gracias, Señor, por la provisión que nos has dado cada momento en nuestras vidas. Y aún, Señor, el ánimo y la alegría de seguir fieles a Dios a pesar de todas las cosas. Ahora, Señor, yo te alabo y te doy gracias. Y recibe, Señor, este tributo de alabanza que te damos juntamente con nuestros hermanos. Y oramos estas cosas en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, una vez más, hermanos, gracias por unirse con nosotros. Yo los invito a que se unan en oración, se unan en la lectura de la palabra de Dios y también en las alabanzas que se elevan al Señor en este día. Únanse con nosotros. Los ojos de los ciegos abrió, nadie como
en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Hermanos, en este día mi deseo es que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Y yo he titulado esta presentación, el título que le he dado es El principio y fin de las crisis. Porque yo pienso que estamos pasando por un tiempo crítico, una crisis que nos ha afectado en muchas maneras. Pero este día yo quiero decirle, todas las cosas, como estas crisis, tienen su principio, pero también tienen su final. Hace mucho tiempo que escuché esta frase que yo pienso que ustedes también la han escuchado. El que no conoce la historia está destinado a repetirla. Y cuando yo escuché esa frase, la connotación que me dio es que es algo negativo, como diciendo, cosas malas han pasado y si una persona no se cuida, tiene el peligro de repetir lo mismo. Pero yo también quisiera pensar que han sucedido cosas en el pasado, en la historia, que son buenas, que son agradables. Han habido éxitos, han habido celebraciones en el pasado. Y yo pienso que eso es bueno, que se repita. Y yo creo que en esta ocasión quiero enfatizar esas dos cosas. Algunas cosas que han sido negativas,
que han tenido su principio, pero también han tenido su final. Y cuando ha llegado el final de la crisis, es bueno celebrarlo. Es bueno darle gracias a Dios. Ahora, yo no sé, yo no me voy a atrever a pronosticar cuánto tiempo durará esta crisis que se le ha denominado la pandemia del virus corona. Pero yo sé y tengo la esperanza que vamos a ver su final. Y cuando llegue el final, vamos a celebrarlo. ¿Creen ustedes que las crisis tienen principio? Yo pienso que también usted se puede poner de acuerdo conmigo que si hay crisis, esas crisis también tienen un final. Y quiero compartir con ustedes un pasaje muy hermoso que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Y como siempre, yo les invito, si usted tiene la lectura, puede unirse conmigo, si no, escuche atentamente la palabra de Dios. Quiero leer la santa palabra de Dios que dice de esta manera en Romanos 5, versículo 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia de Dios y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Estoy seguro que ustedes saben muy bien que han habido crisis en la historia que trajeron mucho daño a la humanidad. Y en este día quiero darle algunos ejemplos de grandes crisis que la humanidad ha enfrentado. Pero es muy probable que la crisis más grande que usted pueda enfrentar sea una crisis personal, individual, interna, no de afuera, pero de aquí del corazón. Yo quiero darle algunas experiencias de la civilización donde hubo crisis, donde la gente sufrió mucho.
Pero también quiero decirles que hay crisis que están muy adentro del corazón. Piénselo en este día. Deje que el Espíritu de Dios hable a su corazón. Ahora yo le quiero dar un ejemplo aquí de Estados Unidos. Le llamamos la Gran Depresión. Aquí en Estados Unidos hubo una crisis que se le conoce con ese nombre, la Gran Depresión. Eso tuvo su principio. Sabemos el día, bueno, los historiadores dan un día, aunque hay muchos factores allí, pero la fecha que dan es el 29 de octubre de 1929. Ese día fue un martes y se conoce como el martes negro, porque hace referencia al principio de un tiempo de sufrimiento económico ocasionado por lo que se conoce como la caída de la bolsa de valores. Y ese es un tema para los economistas. Pero yo lo quiero mencionar aquí como ilustración. La razón de la caída económica, el principio de esa crisis, se atribuye a muchos factores, pero la principal fue la gran deuda que se ocasionó después de la Primera Guerra Mundial de 1917 entre los países europeos, incluyendo a los Estados Unidos. Mientras que los Estados Unidos gozó de prosperidad después de la Primera Guerra Mundial, se le conoce aquí como The Roaring Twenties, un tiempo de prosperidad después de la guerra. Pero me parece a mí que cuando más bien parecen ir las cosas es cuando llegan las crisis. Y yo no sé si le ha pasado a usted algo similar. Después de una lucha, después de una celebración, luego viene una crisis. Y entonces hay mucho sufrimiento. Yo quiero decirle que aquí en Estados Unidos esa crisis fue grande, impactó la vida de muchas personas, perdieron su trabajo, los inversionistas perdieron su dinero, se acabó el empleo. Y todas estas cosas empezaron aquí en Estados Unidos y luego se desparramó por todo el mundo y muchos países fueron afectados de tal manera que las deudas no podían ser pagadas. Hubo crisis económica, hubo quiebra, hubo desempleo, hubo escasez, hubo especulación. Y como dije antes, este sería un tema para los economistas, pero yo lo estoy usando aquí como un ejemplo de una crisis que tuvo un principio y duró muchos años, dependiendo de los diferentes países. Algunos fueron afectados menos tiempo que otros, pero también quiero decirles este día, hermanos, amigos, esa crisis también tuvo su final. Ahora hablamos de la elección a la presidencia de Franklin D. Roosevelt. Y empezó un programa de restauración para establecer nuevamente la economía del país. Y es interesante, hermanos, que allí podemos ver cómo la gente empezó a ganar confianza otra vez. Y empezaron a celebrar los logros. Y la gente volvió a sus trabajos y empezaron a ver la prosperidad nuevamente. Pero hermano, una vez más le digo, volvió otra crisis. Y aquí me voy a referir a la Segunda Guerra Mundial. Recuerde, le estoy dando estos ejemplos solamente para ilustrar lo que quiero decir después. Permítame hablar de estas cosas. La Segunda Guerra Mundial también fue una crisis grande, desafortunada. Dicen los historiadores que principia
Hasta se da la fecha, ¿verdad?, de la crisis, cuando empieza la crisis. Principia esta guerra cuando Alemania invade a Polonia. Y la fecha que se da es el 1 de septiembre de 1939. Y después de esa invasión, muchos países europeos se declaran la guerra. Alemania estaba liderada en ese tiempo, liderada por un gobierno ambicioso y perverso. La mayoría de ustedes conoce el nombre de ese líder y yo no voy a mencionarlo. La guerra duró 6 años y causó mucha destrucción y la muerte, escuche esto, la muerte de unos 60 millones de personas. Aunque yo sé que otros historiadores darán otras cifras, pero millones de personas perdieron la vida. Qué gran destrucción, qué gran crisis tuvo el principio trágico, desafortunado, y la gente sufrió. Pero también quiero decirle aquí rápidamente que aún esa crisis tan grande tuvo su final. Esa crisis tuvo su fin. Y ese fin está puesto cuando Japón se rinde incondicionalmente ante los Estados Unidos. Y también de eso tenemos la fecha, el 15 de agosto de 1945. Estas crisis tuvieron su principio, pero también le digo en este día, también tuvieron su fin, tuvieron su final. Así pasa también con los seres humanos. Hay una gran guerra espiritual, una lucha espiritual, y también muchas almas son destruidas. La Biblia nos dice que tenemos un enemigo que trata de destruir nuestras vidas, y esa lucha se lleva a cabo internamente en el corazón de los seres humanos. Y por eso quiero hablar de esto. Yo no sé si usted en este momento siente que no nada más está sufriendo una crisis por razón de la pandemia. Esa es una crisis externa. Pero también podría usted estar luchando internamente o pasando por una crisis individualmente. Yo no sé lo que está usted pasando en este día, pero quiero decirle lo que la palabra de Dios nos dice. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Si usted siente que está pasando por una crisis, yo le puedo preguntar, ¿cuándo empezó su crisis? Tal vez usted me diga la fecha o el momento exacto cuando empezó a sufrir. Pero yo quisiera decirle en este día, usted le puede poner final a esa crisis con la ayuda de Dios, con la intervención de Dios y con el poder de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿está usted pasando por una crisis? ¿Cuándo principió esa crisis? Y también le quiero preguntar, ¿cuándo va a terminar? Nadie quiere vivir en una crisis por mucho tiempo, aunque sabemos que las crisis pueden durar mucho tiempo. Ahora, permítame hacer la transición a los ejemplos de la Biblia, porque en la Biblia también se hablan de crisis que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, esas crisis que también ellos pasaron. Y también lo quiero mencionar como una ilustración de lo que nosotros pasamos. Pero Dios intervino en las vidas de todos esas personas, de toda esa gente en el pasado. Y tal vez usted diga, pues ya sucedió en el pasado, no queremos que vuelva a suceder. Y las cosas negativas, yo diría, yo no las quiero ver tampoco que se repitan. Pero las crisis tuvieron su final
y hubo celebración, hubo alegría, hubo regocijo cuando pasó la crisis. Ahora, la primera crisis que yo quiero mencionar en la Biblia es un tema muy conocido, pero quiero usarlo una vez más. Escúchelo, por favor. Es el tiempo que pasó el pueblo de Israel en esclavitud en la tierra de Egipto. Todos conocemos esa historia, pero yo quiero enfatizar el principio. ¿Cómo principió? Tuvo su principio. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 47, versículo 4, así lo dice la palabra de Dios: dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Así empezó la crisis. Y sabemos que cuando José murió, se levantó otro faraón que esclavizó a los israelitas. Y miren, ¿cuánto duró esa crisis? Esa crisis de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Dice allí en Éxodo capítulo 12, versículo 40, que la crisis de esclavitud de los israelitas en Egipto duró unos 430 años. Así lo dice Éxodo. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ahora, yo quisiera ponerlo en perspectiva. Nosotros estamos pasando por crisis y podemos contar meses, pero ¿se imaginan ustedes pasar esta crisis como en el pueblo de Israel en Egipto por unos 430 años? Esa es una crisis grande, pero gracias a Dios ustedes y yo conocemos el fin de esa crisis. Nosotros sabemos que Dios levantó de entre los hebreos de aquellos días a un hombre escogido. Se llama Moisés, el líder del Éxodo. Y yo le digo, hermano, en este día, qué glorioso evento. Las páginas de la Biblia están llenas de momentos gloriosos cuando Dios intervino en la vida del pueblo de Israel cuando terminó la crisis. Y hemos oído de el pase de el mar. Qué gran milagro. Y también cuando están en el desierto, fueron alimentados con maná del cielo de una manera milagrosa, gloriosa. ¿Y cuántos de ustedes no saben también que salió agua de la roca? Y los israelitas podían ver los milagros de Dios, lo que Dios hizo en medio de ellos cuando terminó la crisis. Y yo estoy diciendo en este día a cada uno de ustedes, hermanos, si usted está pasando por un tiempo de crisis, yo no sé cuánto ha durado sufriendo, lamentándose, pero esa crisis que tuvo un principio en su vida, hoy puede también tener un final con la ayuda de Dios. Y también le digo, usted va a ver las maravillas de Dios, cómo Dios obra en su corazón, en su vida, en su familia, en su hogar, porque las crisis tienen su final. Ahora, hay otra crisis en la Biblia que también se refiere al pueblo de Israel. Esa crisis que quiero mencionar es el exilio. También esa es una crisis que pasó el pueblo de Israel y está en las
páginas de la Biblia. Ahora esta crisis tuvo un origen un poquito diferente. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se corrompió espiritualmente. Y dice la palabra de Dios que se rebelaron contra Dios de manera que provocaron la ira de Dios. Y lo quiero leer en la palabra de Dios porque así me gusta a mí leerlo. Está en la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, donde dice la palabra de Dios: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, allí termina ese pasaje. Entonces Dios permitió que llegara un enemigo fuerte. Y dice la palabra de Dios, y también ustedes lo pueden leer, que vino un enemigo, un rey, un caldeo, que vino y destruyó las ciudades y causó mortandad y aún destruyó el mismo templo y llevó a la gente a el exilio, lejos de su tierra. Pero yo le digo, esa crisis que principió con una rebelión espiritual delante de Dios, ese momento de crisis le causó al pueblo de Israel el exilio, la salida, y fueron a un lugar extraño. ¿Sabe cuánto duró esa crisis? Casi todos lo saben, 70 años. Y otra vez lo quiero poner en perspectiva porque nosotros decimos estamos en crisis y estamos en cuestión de meses. Pero ¿se imagina usted lo que es para un pueblo de tener un tiempo de crisis que dure 70 años? No queremos ni pensarlo. Pero esa crisis, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa desesperación de vivir en lugares extraños, todo eso tuvo su final. Y cuando el pueblo de Israel escuchó el decreto de un rey que Dios había levantado para instrumento en las manos de Dios, para que el pueblo de Dios pudiera regresar a su tierra natal, eso también lo encontramos en la palabra de Dios y lo quiero leer en Segunda de Crónicas, mismo pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 36 y versículos 22 y 23, donde nos dice la palabra de Dios: al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. También ahí dice la Biblia: quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahora, como dije antes, hermano, esa es una gran noticia. Era el final de la crisis, el final de la esclavitud, la final del exilio.
Y así lo quiero anunciar a cada uno de ustedes. Quizá estamos pasando crisis externa. Tal vez usted diga, pero yo tengo una lucha aquí interna. Tal vez sea incredulidad, tal vez sea rebelión, quizás sea inmundicia. Dios conoce la vida de cada persona. Pero yo estoy aquí para decirle, esa crisis puede terminar hoy. Con la ayuda de Dios, para honra y gloria de Dios. ¿Está usted dispuesto a ponerle fin a esa crisis y decir, ahora voy a empezar a regocijarme en la presencia de Dios? Yo no quiero que la gente sea rebelde espiritualmente. Yo estoy orando, y como lo dije al principio, mi esposa y yo oramos por el bien de todos, que la gente regrese a Dios. Y yo le quiero decir que así como Ciro dijo, por escrito y por palabra, no solamente fue anunciado por palabra, pero fue escrito también como decreto firmado por el rey. Así también puede terminar su crisis. Dios ha dado palabra para usted. Yo no sé cuál es su condición, pero si usted está pasando por un tiempo difícil, Dios le está dando palabra de que esa crisis tiene su final este día. Y no nada más es palabra, pero está escrito. Está escrito en la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no has visto. Y esas promesas están firmadas con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros podemos decir, es tiempo de regocijarnos. Es tiempo de que termine su crisis y empiece usted a vivir cerca de Dios. Es probable que alguien que está escuchando en este día diga, pero yo vivo muy lejos de Dios. Yo vivo como exiliado, como lejos en otra parte. Pero yo le digo, este es el anuncio que usted necesita escuchar, que esa crisis está terminando hoy con la ayuda de Dios. Ya está declarado, ya está escrito, ya está firmado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Usted puede terminar esa lucha interna que usted tiene en su corazón este día. Hay muchas personas que viven lejos de Dios, exiliados, pero hoy pueden regresar. Hay muchas personas que se han olvidado de la casa de Dios, pero hoy pueden regresar a la casa de Dios. Hoy pueden regresar y reconstruir lo que había sido destruido. Hoy pueden empezar a reconstruir sus propias vidas. Y quiero mencionarle la última crisis que yo pienso que debo hablar este día para cada uno de ustedes. Es una crisis que es un poquito diferente de explicar, pero es una crisis que también tuvo su principio. Y tuvo su principio en el jardín del Edén con Adán. Cuando Dios puso a Adán en el jardín, en el huerto, pero allí Adán se rebeló contra Dios. Pero esa historia trágica que empezó allí, dice el apóstol Pablo que lo que empezó en Adán se terminó. Dios le puso fin a esa crisis en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta es razón para regocijarnos. Este anuncio es para ustedes, para mí, es para todos, es para todo el mundo. Ya le he mencionado que han habido varias crisis en la vida de la humanidad, pero también son crisis externas, pero también la Biblia nos habla de una crisis interna que en la Biblia se le denomina pecado, rebelión delante de Dios, desobediencia. Pero yo estoy orando que el Espíritu Santo de Dios está hablando a su corazón. Es cierto, esa crisis principió con el pecado de Adán, pero Pablo explica en el pasaje que leímos en Romanos capítulo 5.
El pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Por el pecado de un hombre entró la muerte. Y la muerte afectó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado también es denunciado por la ley escrita, la ley dada a Moisés, en donde se habla de la rebelión del hombre ante Dios. Pero esta crisis que es tan grande, que es tan destructiva, esta crisis espiritual, una crisis que duró mucho tiempo, desde la aparición de Adán hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Dios le puso fin, Dios le puso final. Solamente Dios podía ponerle fin a esta lucha espiritual con el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Es cierto que yo les he mencionado las crisis como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial y muchas otras crisis que tal vez usted puede pensar y usted diría, esas crisis el hombre le puso fin. Firmaron tratados de paz unos con los otros, se hicieron acuerdos, se hicieron transacciones para que se resolvieran las crisis. Hay muchas cosas que el hombre puede hacer, pero esta crisis espiritual solamente Dios le puede poner fin. Y si usted está pasando por esa crisis, usted está pasando por esa lucha espiritual, yo le aseguro que con la ayuda de Dios, usted puede empezar a gozarse con el final de esa crisis y decirle a Dios, gloria a Dios, como yo lo digo en esta mañana. Esta crisis todavía se manifiesta en la vida de mucha gente. Y por eso dije al principio también, la gente que desconoce la historia está destinada a repetirla. Y el pecado se repite generación tras generación. Y nosotros quisiéramos decir que no se repita el mal. Pero también le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios por todos ustedes, hermanos, que tienen fe en Jesucristo. Porque ustedes han visto también que hay gente que se consagró a Dios, que entregó su vida a Cristo, y cómo ellos se gozaron. Y ustedes también dijeron, yo también quiero gozarme, yo también quiero ponerle fin a este mal que está en mi corazón. Y ustedes también entraron al reino de Dios por fe en Jesucristo. Y ahora ustedes y yo nos gozamos. Nos gozamos en la presencia de Dios. La crisis terminó. La crisis tiene su final. Esa lucha interna, ahora podemos decir, soy libre, libre de todo mal por la gracia de Dios. Y la Biblia nos dice que el diablo mismo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No permita que su vida sea destruida por el enemigo. Por eso dice también la Biblia que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y lo que Adán hizo en el pasado no es más fuerte que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Lo que Adán hizo en el huerto fue destruido por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y así le digo en este día, hermano, ya para terminar aquí, gracias a Dios, toda crisis puede tener su final. Póngale fin a su crisis hoy con la ayuda de Dios. Póngale fin a esa rebelión, a esa desobediencia, a esa incredulidad. Entregue su vida a Cristo hoy. Si usted desea en esta mañana abrir su corazón, y yo le ruego que abra su corazón, permita que el Espíritu de Dios le hable, y usted está dispuesto a decirle a Dios, Señor, ayúdame a terminar con esta crisis por la que estoy pasando. Tal vez sea una crisis financiera, tal vez sea una crisis en la familia, no sé su condición,
Tal vez sea una crisis en el trabajo. Cualquiera que sean los problemas, Dios le puede ayudar. Pero también quiero hablarle a ustedes de esa crisis interna que usted puede estar teniendo, luchando si creerle a Dios o no. Yo le ruego que en este día abra su corazón y permita que Cristo sea su Señor y Salvador. Si usted quiere hacer eso, solamente haga una oración breve. Yo le invito, repita esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Hoy te pido el perdón de mis pecados y te entrego mi vida desde este momento en adelante. Y te doy gracias por mi salvación. Amén. Y si usted hace esa oración sinceramente, la Biblia dice que hay gozo en los cielos, que hay fiesta, que hay celebración cuando una persona entrega su vida a Cristo Jesús. Gracias a Dios, hoy usted puede empezar a celebrar. Hoy usted puede empezar a gozarse en la presencia de Dios. Si usted ha hecho esa oración sencilla, puede contactarnos, puede llamarnos, puede escribirnos y estaremos con mucho gusto dispuestos a apoyarlo en oración y darle un poco más de guianza. ¿Quiere usted que su crisis termine hoy? Ya no puedo prometerles cómo se va a finalizar la crisis del COVID-19. No sé cuándo. Yo quisiera que terminara hoy. No sé cuándo se va a encontrar una vacuna, un remedio. Yo quisiera que ya fuera hoy, pero no se lo puedo prometer. Lo que sí le puedo prometer es que esta crisis tiene su fin y el fin viene pronto con la ayuda de Dios. Bueno, Dios les bendiga. Déjenme hacer una oración por ustedes. Que Dios nos ayude a todos. Si usted ha recibido esta palabra, gócese en la presencia de Dios y únase conmigo en oración. Vamos a orar. Padre Santo, en este día te damos gracias. Te damos gracias porque tú estás con nosotros en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de las crisis. Y ciertamente, Señor, hemos pasado por crisis, algunas más fuertes que otras, algunas que han durado poco tiempo y otras mucho tiempo, algunas que han causado mucho daño y mucho dolor. Pero todas esas crisis, tú le has puesto fin, le has puesto final. Y también estoy orando, Señor, que si hay alguna persona que todavía está pasando por esas luchas, yo ruego, Señor, que en este día puedan vencer y puedan recibir la solución de sus problemas y que empiecen a gozarse, lo mismo que nosotros nos gozamos en tu presencia en este día. Celebramos las victorias de Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestros trabajos y en la escuela, los muchachos que están en la escuela, en los lugares más apartados, donde quiera que estemos, aún aislados, donde quiera que nos llevan las experiencias de la vida. Allí vamos a llevar nuestra celebración, nuestra alegría, porque un día Cristo terminó con todas estas crisis en nuestras vidas. Gloria sea tu santo nombre. Tú conoces el corazón de cada persona que está escuchando y ruego, Señor, que tú hables a sus vidas, que sus corazones se ablanden y reciban a Cristo Jesús como su Salvador personal. Gracias por aquellos que hicieron esta oración de aceptar a Cristo en este día. Tú los conoces también. Yo ruego, Señor, que en este momento empiecen a gozarse, así como hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Dale, Señor, la fortaleza y también la decisión, la entereza para decir desde este momento en adelante, yo voy a servir a Cristo. Bendito seas. Y ahora, Señor, yo ruego una vez más que bendigas la iglesia del Nazareno aquí en San Fernando. Gracias por mis hermanos y hermanas y jóvenes y niños que domingo tras domingo están con nosotros unidos en oración, unidos en espíritu. Gracias, Señor, por cada uno de ellos.
Te doy gracias, Señor, por los hermanos que tocan la música. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Ahora, Señor, yo ruego tu bendición, la bendición de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión del Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Es un gusto de saludarlos una vez más. Solamente quiero decirles, hermanos, que apreciamos su colaboración financiera. Algunos de ustedes lo han hecho fielmente. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Y también les animamos que sigan haciéndolo. Pueden hacerlo electrónicamente usando la aplicación Cele o lo pueden mandar por correo regular. Estamos muy agradecidos por el apoyo que ustedes nos están dando. Gracias a la hermana Anita también por sus videos para los niños. Le rogamos a Dios, ¿verdad?, que la siga bendiciendo. Gracias a los muchachos que tocan la música. Nuestra hermana Carolina Cabrera también, que está encargada de la música. Dios le bendiga también, hermana, muchas gracias. Tenemos muchas personas a las cuales darle las gracias por todo el trabajo que están haciendo para que este ministerio siga adelante. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.